Hola, mi nombre es Gabriel López Escobar, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este video vamos a ver la práctica número 7, la curva característica del transistor bipolar. Ok, para esta práctica se nos pide obtener la curva característica del transistor bipolar. Para eso nos pide que realicemos este circuito en multisim, el cual yo ya lo tengo realizado. Viene siendo este circuito que tenemos aquí, el cual se compone por una fuente variable de corriente directa, el cual vamos a estar modificando en toda la práctica, una resistencia de 100 kilo ohms, el cual nos va a dar la corriente base, un transistor 2N3904, otra resistencia de 100 kilo ohms, una resistencia de 3.3 kilo ohms, un puente rectificador de diodos 1B, 4B, 42, un transformador con relación de 10 a 1 y una fuente de corriente alterna de, aquí es de 120. Aquí vamos a modificar, este no es, tiene que ser de corriente alterna, este de corriente alterna. Ok, para empezar, ¿qué es una curva característica de un transistor? Esta curva nos relaciona lo que viene siendo la corriente del colector con voltaje del corrector del emisor, y en esta práctica vamos a realizar la corriente de base que sea constante y obtener la curva característica de este transistor. Para eso se nos pide en el primer paso de nuestro reporte poner el voltaje de corriente directa, modificarlo a modo de que en la resistencia de base nos dé 2 volts. Entonces nosotros podemos aquí modificar la fuente de voltaje directa. Yo en este caso le había puesto 2.61, 2.61 así, y lo corremos y aquí es como nos da un aproximado de 2 volts. Entonces viene siendo más o menos 2.68 de corriente directa para que nos dé los 2.003 volts. Entonces tenemos un osciloscopio y un multímetro. El osciloscopio tenemos que, yo creo que esta es la parte más difícil de la práctica, tenemos que configurarlo a modo de que se nos vea la gráfica, porque en este caso se nos ve las oscilaciones, pero necesitamos ver en modo gráfica. En este caso yo la tengo desconfigurada, pero queda de esta manera. Nuestra primera gráfica, cuando tenemos 20 microamperes con un voltaje de 2, que pues, viene siendo lo que nos dio primer valor, se nos arroja esta gráfica, y en nuestro reporte se nos pide hacerlo de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 hasta llegar a 200 microamperes. Entonces nosotros, para sacar esta gráfica con 4 volts, nosotros vamos a modificar nuestro voltaje base. Entonces cambiamos el voltaje de directa a aproximadamente que nos dé 4 volts, por un aproximado, digamos que es ahí. Entonces es aquí cuando nosotros realizamos las mediciones en el osciloscopio, y es así como se nos da la siguiente gráfica. Entonces nosotros ya tenemos con 4 volts, se nos da esta gráfica de 40 miliamperes, microamperes. La siguiente gráfica es con 6 volts, 8 volts, 10, 12 y así sucesivamente hasta llegar al 20, que viene siendo 200 microamperes. En este paso 7 se nos pide registrar
el fabricante o modelo de nuestros materiales de laboratorio que utilizamos. En este caso pues fue todo simulado, entonces únicamente puse multisim. En la parte, bueno, en este paso 5 se nos pide ajustar a 2.5, que viene siendo estas partes de aquí, que ajustar a 2.5 igual que acá, para que se nos arroje bien la gráfica. En la parte de reporte dice determinar el valor de la ganancia de corriente directa del transistor para el punto de operado dado por, y se nos dan los siguientes valores. En este caso nosotros vamos a sustituir los valores en la fórmula. La fórmula se nos da al inicio de la práctica, que viene siendo estas dos fórmulas, y a mí como resultado me dio 10.82 mA y 180.33, y en este caso esta fue la gráfica que me arrojó al usar este tipo de datos. El punto 2 del reporte dice determinar el valor de la ganancia de corriente alterna del transistor para el siguiente punto de operación. Viene siendo lo mismo de arriba, nada más que en este se nos piden dos gráficas, que aquí viene siendo la primera y la segunda gráfica. Igual esta fórmula se nos da al inicio de la práctica. Aquí están las dos ecuaciones. Esta captura de imagen son los ajustes adecuados para el osciloscopio. Son los que nuestra práctica o nuestro reporte nos está solicitando que coloquemos para que se nos arroje las gráficas. Entonces a mí me da como resultado 14.35 mA, 7.177 mA y 179.31. Como conclusión de mi práctica, lo más difícil que se me plantó es que modificar los parámetros del osciloscopio, ya que estuve batallando bastante en encontrar la gráfica, que aquí está muy chica. Entonces hay que ir haciendo las modificaciones para ir obteniendo la gráfica. Entonces necesitamos hacer bastantes correcciones en parámetros para que se nos arroje la gráfica correctamente. Esto sería la práctica número 7. Hay que recordar que hay que modificar el voltaje para que nuestro producto de base en volts nos dé lo solicitado en el reporte, que viene siendo esta parte de aquí. Se nos pide con un valor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hasta el 20 volts. Obviamente modificando la fuente directa para que nos dé los 20 volts, o sucesivamente. Si llega hasta 10, aquí lo podemos modificar que sea hasta, no sé, 50 volts. Y aquí lo podemos modificar hasta que se nos den los 20. Un aproximado sería más o menos como por aquí, 20 volts. Entonces esto sería todo por la práctica número 7. Así es como obtenemos la curva característica de un transistor bipolar. Muchas gracias.